El dolor ardiente atravesó mis manos cuando Emma la sostuvo contra la estufa encendida. Su agarre era anormalmente fuerte para una chica de 19 años. Y esto te enseñará a mantenerte fuera de mi vida, susurró, presionando con más fuerza mientras yo gritaba. El olor a carne quemada llenó la cocina, mareándome de dolor y horror. Me llamo Julia, y a mis 23 años jamás imaginé que mi propia hermana me mutilaría deliberadamente. Pero ahí estaba yo, atrapada en la cocina de nuestra familia, siendo torturada por la hermana a la que prácticamente había criado mientras nuestros padres viajaban por negocios. El ataque duró solo segundos, pero se sintió como horas. Cuando Emma por fin me soltó, colapsé en el suelo, acurrucando mis manos gravemente quemadas contra mi pecho. A través de la visión borrosa por las lágrimas, la vi sonreír con burla hacia mí. La próxima vez piensa 2 veces antes de contarles a mamá y papá sobre mi novio. Me dio una patada en la pierna al pasar, dejándome temblando sobre el frío piso de azulejo. De alguna manera logré llamar al 911 usando comandos de voz en mi celular. El dolor era insoportable y ya podía ver la piel ampollándose y desprendiéndose. Esto no era una quemadura menor, era un daño serio. Mis padres llegaron a la sala de emergencias antes de que los doctores terminaran su primera revisión. Mamá irrumpió en la sala de tratamiento, con el rostro cubierto de preocupación. No por mí, sino por la reputación de la familia. Julia, cariño, ¿qué pasó? Emma dice que fue un accidente, que no estabas poniendo atención mientras cocinabas. Su voz llevaba esa nota familiar de advertencia, la que decía, sigue la versión de la familia. Miré mis manos vendadas, luego el rostro perfectamente compuesto de mi madre. No fue un accidente, dije con firmeza. Emma me sostuvo las manos contra la estufa caliente porque les conté sobre su novio de 28 años. El gesto de mamá se endureció. No seas ridícula. Tu hermana jamás haría algo así. Estás exagerando como siempre. Les diremos a los doctores que fue un accidente de cocina. Antes de que pudiera protestar, papá entró, con el ceño fruncido. Princesa, debemos manejar esto con cuidado. Un escándalo podría arruinar las solicitudes universitarias de tu hermana. Solo di que no estabas poniendo atención al cocinar. El seguro cubrirá todo. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis manos podían quedar dañadas de forma permanente y todo lo que les importaba era proteger la reputación de Emma. En ese momento, la especialista en quemaduras, la doctora Martínez, entró con fotografías detalladas de mis heridas. Estas quemaduras muestran un patrón muy claro, dijo con voz profesional pero preocupada. Hay marcas de presión en las muñecas en forma de dedos, lo que indica que alguien te sostuvo las manos. Esto no fue un accidente. Mis padres intercambiaron miradas nerviosas. Papá dio un paso al frente, ya sacando la chequera. Doctora, seguramente podemos hablar de esto. Mi hija solo fue descuidada al cocinar. No hay necesidad de hacer suposiciones. La expresión de la doctora Martínez se endureció. Señor Anderson, estas fotos y mi informe médico muestran señales claras de una lesión intencional. Como reportante obligada, estoy obligada a notificar un posible caso de abuso. ¿Abuso? Mamá rió con nerviosismo. Esto es ridículo. Somos una familia respetada. Julia es torpe, siempre lo ha sido. Díselo, Julia. Miré mis manos vendadas, pensando en todas las veces que encubrí a Emma, en todas las veces que acepté mi papel como el chivo expiatorio de la familia. El analgésico comenzaba a perder efecto y con el dolor físico llegó la claridad. La doctora Martínez tiene razón, dije con una voz más fuerte de lo que esperaba. Emma me sostuvo las manos en la estufa porque les conté que estaba saliendo con un hombre mayor. Quiso castigarme. El color se borró del rostro de mi madre. Oh Julia, piensa bien lo que estás diciendo. Esto podría arruinar el futuro de tu hermana. ¿Qué hay de mi futuro? Exigí, levantando mis manos vendadas. Soy pianista. Doy clases de música. Estas manos son mi vida, y Emma lo sabía cuando me hizo esto. La doctora Martínez me puso una mano suave en el hombro. La policía ya viene en camino. Hemos documentado todo, incluidos los patrones de quemaduras y las marcas de sujeción. Tus manos necesitarán tratamiento extenso, posiblemente cirugía. El rostro de mi padre se oscureció. Si haces esto, Julia, si denuncias a tu hermana,
Ya no serás parte de esta familia. Piensa bien tus próximas palabras. Miré de nuevo mis manos vendadas, pensando en mis alumnos de piano, en mi pequeño estudio de música, en todo lo que había construido con estas manos que mi hermana trató de destruir. La decisión, sorprendentemente, fue fácil. Quiero presentar cargos, le dije a la doctora Martínez, ignorando los jadeos de indignación de mis padres. Y quiero una orden de restricción contra mi hermana. Mamá comenzó a llorar mientras papá salió furioso de la habitación, ya hablando por teléfono. Pero por primera vez en años, me sentí extrañamente tranquila. Mis manos palpitaban bajo las vendas, pero mi corazón estaba firme. Esto era solo el inicio de un largo camino, pero al menos ahora estaba eligiendo mi propio rumbo. La doctora Martínez sonrió con aprobación. Estás tomando la decisión correcta. Ahora hablemos de tu plan de tratamiento. Tus manos pueden sanar, pero tomará tiempo y dedicación. Mientras me explicaba los procedimientos próximos, escuché los tacones de mi madre alejándose por el pasillo del hospital, dejándome sola con mi decisión y sus consecuencias. Pero, de alguna manera, el silencio que dejaron se sintió más como libertad que como abandono. Las siguientes semanas fueron un torbellino de entrevistas con la policía, procedimientos médicos y el silencio ensordecedor de mi familia. Emma fue arrestada, pero mis padres rápidamente la sacaron bajo fianza. Contrataron al mejor abogado defensor del Estado, sin escatimar gastos para proteger a su preciosa hija menor. Mientras tanto, yo luchaba por adaptarme a la vida con las manos gravemente quemadas. Tareas simples como cepillarme los dientes o vestirme se volvieron retos monumentales. Mi pequeño departamento sobre mi estudio de música se sentía vacío y silencioso. Sin alumnos practicando escalas, sin melodías fluyendo de mis dedos. La doctora Martínez se convirtió en una aliada inesperada. Me conectó con el mejor especialista en manos e incluso me recomendó una terapeuta para el trauma. Tu sanación física es solo parte del camino, me dijo en una revisión. Las cicatrices emocionales también necesitan atención. Una mañana, mientras luchaba por prepararme un café, recibí un mensaje de mi tía Sofía, la hermana distanciada de mi madre. Vi el reporte policial. Voy para allá a ayudarte. No discutas. 2 horas después, llegó a mi puerta, con una maleta en la mano y determinación en los ojos. Tu mamá me llamó, dijo, entrando a la casa. Intentó convencerme de que estabas inventando todo para llamar la atención. Muéstrame esas manos tuyas. Levanté mis manos vendadas, aún sensibles y dolorosas bajo la gasa. El rostro de la tía Sofía se suavizó. Tu madre hacía lo mismo cuando éramos jóvenes, dijo con amargura. Protegía a las personas equivocadas e ignoraba la verdad más obvia. Por eso no hemos hablado en años. Tener a la tía Sofía cerca lo cambió todo. Me ayudaba con las tareas diarias, me llevaba a mis citas médicas y, lo más importante, me dio el apoyo familiar que mis padres me habían quitado. Tu mamá volvió a llamar, anunció una noche mientras me ayudaba a cambiar las vendas. Dice que la Universidad de Emma retiró su aceptación después de que el reporte policial se hizo público. Te están culpando de arruinarle el futuro. Miré mis manos en proceso de sanación, con las cicatrices rojas aún visibles bajo la piel nueva. ¿Qué hay de mi futuro? Murmuré. Tengo 15 alumnos de piano que tuvieron que buscar otro maestro. Mis manos tal vez nunca vuelvan a ser las mismas. Y eso mismo le dije a tu madre, respondió con firmeza la tía Sofía. Y después le colgué. La audiencia preliminar fue programada un mes después del incidente. Mis padres contrataron a un equipo de abogados que intentaron de todo para que el caso desapareciera. Ofrecieron dinero, me amenazaron con desheredarme e incluso mandaron a amigos de la familia para que me convencieran. Pero la evidencia era irrefutable, la documentación detallada de la doctora Martínez, las fotos de la sala de emergencias y los patrones de quemaduras contaban una historia que ningún dinero podía borrar. El fiscal estaba seguro, pero eso no hacía más fácil enfrentar a mi familia en la corte. Emma estaba sentada frente a mí, vestida con un discreto vestido azul, pareciendo más una víctima que una agresora. Nuestros padres la flanqueaban protectores, sin mirarme siquiera. Pero yo no estaba sola. La tía Sofía estaba a mi lado, con una presencia firme y serena. El fiscal presentó las pruebas médicas. La doctora Martínez testificó sobre la naturaleza deliberada de las quemaduras, la fuerza necesaria para mantener las manos de alguien contra una superficie caliente. Con cada evidencia,
Veía cómo la narrativa cuidadosamente construida por mis padres se desmoronaba. Durante un receso, alcancé a escuchar a mi madre en el pasillo. Siempre he estado celosa de Emma. Esto es solo otro intento de llamar la atención. Se arrepentirá de destruir a nuestra familia de esta manera. La tía Sofía me apretó el hombro. No estás destruyendo nada, cariño. Al fin te estás liberando de la protección tóxica que siempre le dieron a Emma. El juez ordenó una evaluación psiquiátrica para Emma. Los resultados revelaron un patrón de conducta agresiva y una total falta de remordimiento. Mi hermana permaneció con el rostro impasible mientras el psiquiatra la describía como un peligro potencial para los demás. Esa noche, sola en mi departamento con la tía Sofía, finalmente me derrumbé. ¿Por qué no me protegieron? Lloré. Yo también soy su hija. La tía Sofía me sostuvo con cuidado de no tocar mis manos aún en proceso de sanar. Algunos padres eligen al hijo que creen que necesita más protección, sin darse cuenta de que en realidad lo están destruyendo. Tus padres te fallaron, pero tú no te estás fallando a ti misma. Tenía razón. A pesar de todo, mis manos poco a poco estaban mejorando. Los especialistas eran optimistas respecto a mi recuperación, aunque advirtieron que tomaría tiempo y mucha terapia. Mi piano quizá estuviera en silencio por ahora, pero no sería para siempre. La doctora Martínez me presentó a un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia familiar. Ahí encontré a otros que entendían la mezcla de amor, traición y determinación por sanar. Sus historias me hicieron ver que no estaba sola al elegir la verdad sobre la lealtad familiar. Conforme la primavera se convirtió en verano, mis manos comenzaron a sanar, revelando cicatrices que contaban una historia de supervivencia más que de victimización. Mis padres continuaron con su campaña de silencio, pero yo estaba aprendiendo que la familia no siempre se define por la sangre, sino por quien se queda contigo cuando la verdad duele. La tía Sofía me ayudó a reorganizar mi estudio de música, adaptándolo para los ejercicios de terapia de manos. Cuando estés lista, me dijo, volverás a tocar. Y tu música será más fuerte por haber sobrevivido a esto. Al mirar mis manos en proceso de sanación, supe que tenía razón. Esto no era el final de mi historia. Era apenas el inicio de un nuevo capítulo. Uno en el que finalmente entendía el verdadero significado de la fuerza y la familia. 6 meses después del incidente, me senté en una sala de audiencias para la sentencia de Emma. Mi hermana finalmente se había declarado culpable de agresión agravada. Ante la abrumadora evidencia y la determinación del fiscal, el acuerdo judicial la mantendría fuera de prisión, pero le imponía tratamiento psiquiátrico obligatorio y 3 años de libertad condicional. Mis padres seguían sin mirarme, pero noté que las manos de mi madre temblaban mientras el juez hablaba. Emma permaneció inexpresiva al escuchar su sentencia. Su peinado perfecto y su ropa de diseñador contrastaban bruscamente con la gravedad de su crimen. ¿La víctima desea hacer una declaración?, preguntó el juez, mirándome con ojos amables. Me puse de pie lentamente, mis manos ya libres de vendas, pero marcadas con cicatrices que contaban mi historia. La sala quedó en silencio mientras enfrentaba a mi familia por primera vez desde la audiencia preliminar. Mi hermana no solo quemó mis manos, empecé, con voz firme. Intentó quemar mi identidad, mi pasión, mi futuro. Levanté mis manos. Pero estas cicatrices me han enseñado más sobre la fuerza que cualquier pieza de piano que haya tocado. Emma se removió incómoda en su asiento mientras continuaba. No te deseo el mal, Emma. Espero que recibas la ayuda que necesitas. Pero quiero que sepas que, a pesar de tu intento de silenciar mi música, sigo aquí, sigo tocando, sigo enseñando. Y era cierto. 2 semanas antes había tocado mi primera pieza completa desde el incidente. Una melodía sencilla, pero que me arrancó lágrimas. Mis manos no eran las mismas, pero estaban sanando, adaptándose, encontrando nuevas formas de crear música. Después de la sentencia, la doctora Martínez, que se había convertido en algo más que mi médica, se acercó con una noticia que cambiaría todo. Hay un programa especializado de rehabilitación en Viena, me dijo, entregándome un folleto. Trabajan específicamente con músicos que se recuperan de traumas en las manos. Te recomendé para la sesión de verano. Miré el folleto, sintiendo cómo renacía la esperanza en mi pecho. Viena, la ciudad de Mozart y Beethoven, un lugar donde podría sanar y redescubrir mi música lejos del peso del trauma familiar. La tía Sofía de inmediato se ofreció a ayudar con los gastos, pero me esperaba una sorpresa en casa,
Los padres de mis alumnos habían organizado una colecta, reuniendo lo suficiente no solo para el programa, sino también para mis gastos de vida en Viena. Creemos en ti, decía una tarjeta firmada por todos mis antiguos estudiantes. Tu música volverá a sonar. Mientras empacaba para Viena, mi madre hizo un último intento por arrastrarme de nuevo a su mundo cuidadosamente construido de negación. Se presentó en mi departamento, viéndose más envejecida de lo que recordaba. Por favor, dijo, parada torpemente en la puerta. No podemos dejar todo esto atrás. Emma ya aprendió su lección. Ven a casa. Déjanos cuidarte. Miré mis manos marcadas, luego mis maletas listas. Mamá, me estoy cuidando. Por primera vez estoy eligiendo mi propia sanación. Pero somos familia, protestó débilmente. Y sí, lo somos, respondí. Y cuando estés lista para reconocer lo que realmente pasó, cuando puedas ver a tus 2 hijas como personas dignas de protección, estaré aquí. Pero por ahora, necesito encontrar mi música otra vez. Se fue sin decir otra palabra. Pero la vi detenerse junto a mi piano, pasando los dedos suavemente sobre las teclas que yo no había podido tocar por tanto tiempo. El día que partí a Viena, la tía Sofía me llevó al aeropuerto. La doctora Martínez vino a despedirse, trayéndome una masilla terapéutica especial para mis manos. Recuerda, me dijo, abrazándome, sanar no se trata solo de las cicatrices físicas. Se trata de reclamar tu historia. En mi primer día en Viena, me paré frente al centro de rehabilitación con el corazón acelerado. Dentro había otros músicos, bailarines, pianistas, violinistas, todos luchando por superar diferentes lesiones. Ninguna causada por su familia, pero todos peleando por recuperar su arte. La terapeuta, una mujer de rostro amable llamada Ingrid, evaluó mis manos con cuidado experto. Hay fuerza en estas cicatrices, dijo, moviendo suavemente mis dedos. Te ayudaremos a encontrar nuevas formas de hacer tu música. Y tenía razón. Durante los siguientes 3 meses aprendí a adaptar mi manera de tocar, trabajando con mis manos cambiadas en lugar de contra ellas. Algunos días fueron frustrantes, llenos de intentos fallidos y lágrimas. Pero también hubo logros, la primera vez que toqué una sonata completa, el momento en que comprendí que podía volver a enseñar. Un año después de que Emma me sostuvo las manos contra esa estufa, ofrecí mi primer concierto público en Viena. Toqué una pieza que había compuesto durante la terapia, llamada Manos Fénix. Las cicatrices aún eran visibles, pero al mover mis dedos sobre las teclas, contaban una historia no de violencia, sino de resiliencia. La tía Sofía viajó para verme, con lágrimas corriendo por su rostro mientras yo tocaba. Incluso la doctora Martínez me vio en una videollamada, sonriendo con orgullo. Mis padres no fueron. Ni siquiera respondieron a la invitación que les había mandado. Pero sentada frente al piano, tocando mi verdad a través de la música, comprendí que a veces la familia que elegimos es más fuerte que la familia en la que nacemos. Mis manos nunca volverían a ser iguales. Pero quizá ahora eran más fuertes. No a pesar de las cicatrices, sino gracias a lo que esas cicatrices me habían enseñado sobre la supervivencia, la sanación y el poder de crear belleza a partir del dolor.